Entonces, mi título es Clínica Inicial Evolutiva en Encefalopatía Epiléptica de Desarrollo por CDKL5. Vamos a hacer una serie de conceptos generales. Cuando se describe CDKL5, todos estos genes se describieron con un nombre, en este caso por orden de aparición. Este sería la encefalopatía epiléptica infantil temprana. El primero, el tipo 1, había sido el ARX y desde entonces pues, fue una serie enorme de genes que tenemos ahora, ¿no? Sobre todo los niños más pequeños, menores de 3 meses. CDKL5 en su principio, veis este artículo de Klistrup-Nielsen del 2012, le da mucha importancia a desarrollo, mantenimiento y motilidad de espinas dendríticas, estabilidad sináptica, sinaptogénesis, y lo que siempre se habló y se sigue hablando es transmisión, transcripción de la señal nuclear. Aquí tenéis cómo ha ido avanzando todo, esto es ya el del 2022, cómo la función es muy interesante sobre mantenimiento de la funcionalidad de los cilios y los microtúbulos, adhesividad celular neuronal, cómo crece el cono axonal, la polaridad de las neuronas, y luego, como hemos hablado, eso es de la parte más citoplasmática, por así decirlo, y a nivel nuclear el control transcripcional, la endocitosis y la estabilidad de las sinapsis excitatorias, que es donde se expresa más. Esto es muy interesante, de esa funcionalidad de lo que se llama el citoesqueleto, que incluye a esos cilios y a esos túbulos. Aquí tenéis cómo falla en el paciente con deficiencia de CDKL5, que condiciona una función anormal de ese citoesqueleto que da un poco la estabilidad de la neurona en sí, y falla lo que es la autofosforilación de CDKL5, que ahora entraremos con eso. Aquí tenéis lo que siempre se habló de la regulación a nivel nuclear, principalmente de MECP2, de NMT1, y cómo esto regula en parte la apoptosis y en parte la función de las histonas, la acetilación de las histonas. Esto es lo que más me ha parecido interesante y es una vía que puede ser de diana terapéutica, que es la función de este canal de voltaje de calcio tipo 2.3, que interviene en esta fosforilación, en esta autofosforilación. Lo veis aquí, si falla eso, pues es un canal que tiene una inactivación retrasada y se aumenta la estimulación colinérgica en bucle en el modelo este de ratón knockout. Y aquí lo veis cómo condiciona, pues muy parecido a lo que es el concepto de encefalopatía epiléptica de desarrollo, al mismo tiempo todo lo que es comportamental, neurodesarrollo y por otra parte los fenotipos con más susceptibilidad a tener crisis. Y una cosa que siempre en el servicio habíamos hablado, ¿por qué había algunas anomalías parecidas a las disfunciones mitocondriales? Con un par de niñas me acuerdo que le dimos muchísimas vueltas, tirando de una tubulopatía, que no sabíamos si era por valproico o era por el propio CDKL5. Pues bueno, costó mucho encontrar información de esto. Aquí tenéis las últimas cosas de deficiencia de función mitocondrial, alteración en el redox, alteración de la morfología de las mitocondrias, esas mitocondrias con crestas mal estructuradas, menos motilidad de las mitocondrias. Mucha gente no sabe que las mitocondrias se mueven, pero sí que se mueven, ¿eh? Y cómo el descenso del potencial de membrana, la menor polarización de la mitocondria cuando llega la información que tienen que hacer, y modificaciones de distintos genes implicados en el redox. O sea que sí que hay disfunción mitocondrial. Este concepto de encefalopatía epiléptica del desarrollo es evolutivo, entra dentro de este grupo de encefalopatías epilépticas y el desarrollo, en la que los síntomas cambian mucho con la edad y se altera al mismo tiempo la producción de una epilepsia refractaria y por otro lado lo que se llama más allá de las crisis, neurodesarrollo y más cosas que veremos. Es una epilepsia refractaria, debuta en el primer año, tiene un retraso global del desarrollo. Se llamaba la variante de RED precoz convulsivo, para diferenciar del RED clásico por MECP2 y del RED precoz con microcefalia, que era FOXG1, ¿no? La incidencia es uno de 41.000 recién nacidos vivos, lo han comentado aquí, hay infradiagnóstico seguro, y las mutaciones mixens afectan principalmente al dominio catalítico del gen. Esto agradecer nuevamente a Tim Benke, esta me la proporcioné, es muy interesante cómo el gen está localizado en las espinas dendríticas de las sinapsis excitatorias glutamatérgicas, pero también en los núcleos de las neuronas, es a 2 niveles. Y cómo es un regulador
Estas quinasas son todas reguladoras sobre estos dos genes que os he comentado, MECP2 y DNMT1, y también cómo actúa sobre la sinaptogénesis con determinados genes, principalmente la antifisina, y cómo estabiliza, por otra parte, la formación de la sinapsis, interaccionando con todos los equivalentes de ciclina, la actina, por ejemplo, la colibistina, y muy interesante, la proteína esta posináptica 95, que es muy importante. Esto todo se va siempre presináptico en el espacio, pero a nivel posináptico es importantísimo este gen. Bueno, no entraré en esto porque os van a hacer una actualización de genética. Esto es todo lo que se ha descrito así, de mutaciones más frecuentes. Y los criterios de inclusión que daba Benke en 2022 es que hubiera una alteración del gen, confirmar que esa alteración era patogénica, y los noxens están en los exones antes del 19 y las mixens sobre todo el dominio catalítico, ¿no? Y bueno, tenemos que ver que no esté presente en los padres y que en los bancos de datos veamos de cómo está reflejado, ¿no? Algunos que pensamos que eran CDKL5 y todavía pensamos que eran CDKL5, vimos que al final no eran patogénicos. Y a esta pobre familia pues no les sentó muy bien dejar ese CDKL5 y quedarse como un TEA sin más, pero bueno, a veces pasa. Criterios de exclusión, pues una duplicación CDKL5. Vamos a ver la evolución clínica. Os repetiré muchas cosas para que se quede bien todo. Esta la llamo CDD en un vistazo, porque esta es de TIN muy ilustrativa, una epilepsia de comienzo precoz, tan precoz como varias semanas o los 2 meses, inicialmente con unas crisis tónicas ya refractarias desde el inicio y posteriormente una evolución a espasmos que no siempre tienen isarritmia y un tipo característico de crisis que se sigue en muchos casos de un periodo de luna de miel, cuando tienen alrededor de 1 o 2 años y que puede durar hasta 12 meses. Cuando estamos todos tan contentos, tan tranquilos, nos coge a traición y vuelve a aparecer, ¿no? Y luego, evolutivamente, es muy típico que a partir del año se tenga lo que llamamos nosotros espasmos más allá del periodo de lactante, o espasmos tardíos. Montones de espasmos incontrolables. Se ha dicho ahora una cosa muy interesante, la ventana terapéutica. Aquí sí que tiempo es cerebro, pero muchas veces, hasta que se diagnostica, se hacen pruebas de medicación un poco al tuntún, ¿no? Todo se ha pasado. Y luego la deficiencia visual, con el nistagmus, todo lo que es la posibilidad de que haya una ceguera cortical, lo comentaremos más. Y luego a nivel del desarrollo, pues hay un retraso global del desarrollo, una discapacidad intelectual, habitualmente graves. Se limita también el uso de la manipulación propositiva, aunque no suele haber esa pérdida completa que ocurre en el REC clásico, por ejemplo. La regresión por sí sola no es habitual, pero si la hay es ligada a una fase de mucha actividad epiléptica. También muy importante los trastornos de la respiración, aunque mucho menos frecuentes que lo que ocurre en el REC clásico. Y por otra parte las anomalías autonómicas de regulación de la circulación. Sin embargo, conforme se conocen pacientes y más pacientes, el espectro va ampliando. Lo que antes no pensaríamos, que hay algunos que son capaces de mantener la marcha, otros que son capaces de tener lenguaje y otros que tienen un buen uso funcional. Benke se preguntaba, bueno, ¿y estos pacientes por qué? La hipótesis que daba era el mosaicismo, era donde se quedó más. Supongo que Judith nos aclarará más de todo esto. Y siempre se ha hablado de la diferencia del sexo. Hay gente que no se cree que haya diferencia por el sexo. En mi experiencia sí que la hay. Los casos más graves los he tenido en varones y además con los que son de supervivencia más reducida, tanto por la epilepsia como por todos los déficits. La epilepsia rara vez mejora por sí misma con la edad, y los hechos parkinsonianos, los datos parkinsonianos, ya os he dicho que aparecen en pacientes más tardíos. Esto es muy bonito, del desarrollo también de TIN, con un artículo de Leonard del 2022. Ahí veis en el lado de la izquierda el que consiga la sedestación. Pues vemos esta barrita azul que prácticamente todos pueden llegar en algún momento a conseguir sedestación, una cifra alta. Por otra parte, el control de la manipulación pues es más distinto, no lo conseguimos. En muchos casos es incapaz de manipular objetos de forma propositiva. En cuanto a la marcha liberada, pues si os fijáis aquí, la gran mayoría no tienen una marcha liberada. En comunicación, puede haber una comunicación simple, o bien con cadenas silábicas, o bien con una jerga comunicativa, y un porcentaje bajo tiene un lenguaje más inteligible.
En las descripciones de la encefalopatía inicialmente siempre se recalcaba debut menores de 3 meses en el 85%, el debut como espasmos o crisis tónicas o crisis focales o espasmos epilépticos verdaderos, la evolución con crisis muy polimorfas, que entraremos en ello, los espasmos siempre muy presentes hasta en el 95%, y esta frecuente asociación que es bastante característica, espasmos, crisis tónicas vibratorias y crisis mioclónicas axiales. Esto se ha dicho que es un marcador importante clínico del síndrome, que si alguien se encuentra esto, tiene que ir a muerte a buscar a CDKL5. La tasa de epilepsia ya veis muy alta, 98%, formas refractarias prácticamente el 100%. Neurodesarrollo, retraso grave, en el 100%, con o sin regresión, ya lo hemos comentado, hipotonía 65%, hay rasgos TEA o hay un fenotipo red light, bastante frecuentes, microcefalia adquirida a diferencia del FOX, o por ejemplo, o más que nada con el MESP2, aquí es raro, más frecuente en mujeres que en varones, y esto, pues, había algunos artículos que me parecieron muy interesantes con por qué la gravedad en los varones, ¿no? Parece que hay un debut más precoz de la epilepsia, espasmos infantiles totalmente intratables, en estos isarritmia persistente y deterioro precoz y grave con pérdida precoz del contacto ojo a ojo. Es muy importante en varones que pierden, te empiezan a mirar ya de bebés que no te consiguen contacto directo. Ceguera cortical hasta en un 75%, con respecto a las mujeres es mucho más alto, y por otra parte una atrofia cerebral precoz de predominio frontal en la mitad de los casos. Esto es cómo se controlaban los distintos espectros, ¿no? En qué situaciones se ha descrito, ¿no? Pues esta epiléptica infantil precoz tipo 2, que se superpone con lo que antes llamábamos síndrome de Ohtahara, espasmos epilépticos infantiles con o sin síndrome de West, epilepsia focal migratoria del lactante, espectro red con o sin epilepsia, espectro autista con o sin epilepsia y fenotipo muy similar en los rasgos, en el pelito, en el color, que si tú lo ves la primera vez te parece más un Angelman, pero que cuando exploras un poco acaba siendo un CDKL5. Muy interesante eso de la pigmentación, se había hablado muy poco. Las formas que no tienen epilepsias son poquísimas. Publicó Jen Badnar hace poco un artículo recogiendo pacientes multicéntricos y bueno, pues muy poquitos. Nosotros no tenemos ninguno. Esto es un poco cuando empiezan las crisis. Si fijáis, prácticamente el 100% están agrupados en esto, sobre todo en el primer año, alguno puede empezar a los 2 años, y el porcentaje de que consigan un periodo de crisis, de libres de crisis mantenido, es bajito, menos del 5% cuando no consideramos la luna de miel. Los tipos de crisis, aquí veis un poco cómo van inicialmente. Los tipos de crisis iniciales, las más frecuentes son las focales, las tónicas y los espasmos también, y evolutivamente van tomando posición las HTSS, la que se llaman crisis hipermotoras tónicas, que son muy características, como os he comentado, siguen las tónicas y los espasmos epilépticos, que pasan a estar súper presentes y que es muchas veces la diana terapéutica que utilizamos. Esto es una clasificación que hacía Bahibison en el 2008 de 3 posibles estadios evolutivos, cuando quería diferenciarlo del red clásico. Tenéis un estadio único que era similar a lo que antes se llamaba Ohtahara, y con debut muy precoz, con espasmos tónicos, hipermotoras y focales. No olvidaros de las focales como inicio, que a veces no se piensa en una enfermedad genética por eso, una hipotonía grave, un electro multifocal o paroxismo supresión, un estadio 2, que son principalmente espasmos con o sin espectro West, con o sin isarritmia, principalmente multifocal, y un estadio 3 que simula un síndrome de Lennox, con crisis tónicas vibratorias, no tónico-clónicas. Si tú le haces sesgas a los padres, te van a hacer lo que es una tónico-clónica. Realmente es tónica mantenida, que si lo hacéis, vibráis. Eso es lo que pasa. Y esa confusión, pues a mí no me gusta que exista. Las crisis mioclónicas están también presentes, es como un Lennox mioclónico, también lo describieron así, y el patrón o bien multifocal o el propio Lennox de la punta de onda lenta difusa. Este es un artículo de Guerrini, antiguo ya, pero que diferencia muy bien todos los fenotipos que se pueden parecer al RET, y en concreto CDKL5, con todo lo que hemos comentado. Por ejemplo, a diferencia de lo que ocurre con el RET clásico, no hay tantos manierismos y no hay tanto bruxismo, y por ejemplo no hay dismorfias, y es muy interesante que lo que predomina es la epilepsia.
El outcome, que está muy de moda, ¿no? La evolución natural. Hombre, yo hablé con Tim Benke y digo, oye, ¿cómo que visitas anuales? Esto es imposible, hacer una visita anual. Si quieres una consulta multidisciplinar anual, sí, pero vas a tener a las familias un año aquí esperando a que le cuentes algo, ¿no? Hombre, por lo menos se tienen que hacer revisiones, yo creo que a 6 meses, que están relativamente controlados, pero en la práctica clínica lo solemos ver cada 3 meses o cada 4. Bueno, siempre buscar las crisis, si hay dudas, hacer una monitorización prolongada, intentar no pasar de 2 drogas anticonvulsivas y otras opciones, sobre todo la dieta cetogénica o el nuevo ganaxolona. Muy importante, una cosa que se olvida en esta encefalopatía epiléptica, a diferencia de lo que ocurre con el Dravet. En el Dravet estamos muy obsesionados con la muerte súbita e inspirada ligada a la epilepsia, pero por ejemplo en las niñas Rett, el MECP2, es más frecuente todavía que en el Dravet. A mí se me han muerto más niñas Rett que Dravet. Y en CDKL5 hay que tener cuidado, porque muchas de estas crisis que quedan, sobre todo cuando son más mayorcitos, pueden ser nocturnas. Y las crisis motoras mayores nocturnas son las que pueden tener riesgo. Hay que informar a la familia y hacer un seguimiento más exhaustivo. Eso me llamó mucho la atención porque antes no sabía hablar mucho. Bueno, hacer lo que es el déficit visual cortical, un seguimiento, el sueño, ver un poco una agenda de sueño básica y cómo lo manejamos con medicación, buscar los trastornos del movimiento, buscar los trastornos de conducta y también las anomalías autonómicas, tanto sean digestivas, circulatorias, respiratorias, o bien algunas niñas que hacen una vejiga neurógena, una retención vesical, o una vejiga hiperactiva por el otro lado, ¿no? Y también todo lo que es ortopédico, revisar todas las opciones terapéuticas, siempre que vayan a cirugía tener una valoración anestésica bien completa. El curso electroclínico. Pensaba que en esta reunión se iba a hablar algo de electro, pero me lo he tenido que echar yo a la espalda, igual que la resonancia. No me importa porque me gusta. Este es un artículo del 2023 que analiza un poco cómo salen los electros desde el principio. Fijaros que en la fase inicial puede haber electroencefalogramas normales y no son tan raros, y despistan mucho, sobre todo cuando se trata de crisis focales, que hasta se dice, no, mire señora, esto no es epilepsia, esto es cualquier cosa, de los ojitos o lo que sea. Pero luego cuando profundizas, vaya que sí es una epilepsia, claro. Aquí tenéis los evolutivos. Este paroxismo-supresión, tan típico a la izquierda, de lo que era el síndrome de Ohtahara, esta isarritmia clásica de algunos de los espasmos, este trazado multifocal, que es el que tienen con mucha frecuencia, tanto al inicio como evolutivo, y que es el que tiene más los espasmos en estas niñas. Luego, aquí tenéis una secuencia crítica de un espasmo al que sigue una crisis tónica axial. Es la onda aguda del espasmo y luego lo que es la crisis tónica. Y luego este patrón de punta onda lenta difusa tan típico de Lennox que no es muy frecuente. Esta es una secuencia muy característica de crisis hipermotora que se sigue de un espasmo tónico y luego, vamos, de un componente tónico y luego de una secuencia de espasmos, que lo veis ahí con estos rombitos, que es bastante característico del síndrome. Los clústeres de espasmos que tenéis a la izquierda, lo veis muy bien en la poligrafía muscular, que tenéis esos rombos nuevamente, las crisis mioclónicas, que se correlaciona con esa descarga de polipunta onda, y luego nuevamente recordaros fase tónica, hipermotora, espasmos, que le tenéis ahí muy clarito en esta secuencia de la derecha. O sea que el electro es muy variado. La neuroimagen. Este es el artículo inicial de Baji-Bouchon del 2008, que es una descripción muy completa del síndrome, que habla de anomalías como hiperseñales de la sustancia blanca en polos temporales, que veis que se pierde la definición del polo temporal, y en los núcleos dentados del cerebelo, y una atrofia cerebelosa evolutiva. Bueno, cuando uno ve estas imágenes, que tenéis la flecha de los núcleos dentados del cerebelo, a mí siempre me recuerda las que aparecen cuando tienen una exposición a dosis altas de vigabatrina, de Sabrilex. Y de hecho, cuando empezamos a describir esto, que publicamos una serie, muchos pacientes eran CDKL5. No sabíamos por qué, y otros eran síndromes de Down. En CDKL5 yo lo tuve bastante claro cuando me enteré de la disfunción mitocondrial, pero es el mismo que puede aparecer en enfermedades mitocondriales. Ese daño localizado. ¿Es propio del síndrome o es general? No lo sé, habría que investigar más. Esto es lo más frecuente, que quedan áreas de mielinización tardía persistentes alrededor de los cuernos occipitales de los ventrículos,
Y este es un evolutivo de Specchio, un artículo de Specchio muy bonito, de 2023, que tenéis como inicialmente hay un aumento de los espacios de los ventrículos y también de los espacios subaracnoideos, principalmente en regiones frontales, lo veis ahí arriba. Posteriormente van haciendo una atrofia supratentorial y cerebelosa, y al final, pues en niños ya más allá de los 3 años, hay alteraciones de señal. No sé con qué señalar, espera que me baje. Lo tenéis aquí, estos dos ojitos, normal, pero está pintándonos el tracto córtico espinal, ¿no? Eso es evolutivo. Eso se ve también con mucha frecuencia en mitocondriales, ¿eh? Es interesante también de saberlo. Tratamiento, pues bueno, una cosa muy clara que tenemos que aquí es tratamiento más allá de las crisis. No me voy a meter demasiado en las nuevas terapias porque supongo que Elena nos hará una actualización de todo eso. Cuando hacemos una medicina de precisión, intentamos hacer medicina de precisión, lo primero es saber cuáles son los mejores fármacos, ¿no? También sabemos cuáles son los peores, pero vamos a centrarnos en los mejores. Se ha probado GABAérgicos, como alproico y vigabatrina, fármacos multimodales como zonisamida. La pauta vigabatrina zonisamida en algunos casos nos ha sido útil, la rufinamida cuando se parecen más a ulenos, el perampanel, que el perampanel ha resucitado de sus cenizas y ahora está como medicina de precisión en muchas encefalopatías epilépticas y el desarrollo. Veremos que el AMPA tiene mucho que ver también aquí en CDKL5 y pues puede ser una respuesta interesante. Los corticoides pueden responder, pero siempre es transitorio. Y una cosa que publiqué como primer autorio Ángel, muy interesante, que yo le mandé los que tenía, de cómo actúan algunos niños, cómo responden a los bloqueantes de canales de sodio dependientes de voltaje. Cuando me lo contó Ángel, digo, mira, lo tengo que buscar, porque no lo tengo yo esto muy consolidado en la cabeza. Pues sí, hay una población que es difícil de definir. Yo la he visto que son los varones estos más graves, los que más responden. De hecho, los pobrecitos acabaron falleciendo de una neumonía, pero libres de crisis, que no sé hasta qué punto. Y por último, la ganasolona, que hablaremos más. El papel potencial del CBD, fijaros, 41 a 53%, reducción de la frecuencia global de crisis. El papel potencial de la fenfluramina, que sobre todo actúa en crisis motoras, principalmente en crisis motoras mayores, ya sean tónico-clónicas, ya sean tónicas, o también en algunas mioclónicas. ¿Qué problema hay? Pues que de lo que hay en los ensayos a lo que es la práctica clínica vemos bastante diferencia. De hecho, yo muchos pacientes que tengo o les ha sentado muy mal la fenfluramina o no les ha hecho nada. Y me ha dejado descolocado, porque esto no ha sido extrapolable. La dieta cetogénica. Pues la dieta cetogénica funciona si se pone pronto, los primeros 3 meses. Ya estamos hablando de ventana nuevamente. Tiempos cerebro, ya lo habéis dicho. Primeros 3-6 meses, hasta un 59% de grandes respondedores. Luego, más allá de los 12 meses, solo un 5-8%. Responde mejor crisis que no sean espasmos. Cuando empezamos con dieta cetogénica en espasmos, los que no iban desde el primer momento decíamos, esto va a ser un CDKL5. Y muchos eran un CDKL5, curiosamente. Pero sí que hay mejorías en el ámbito social, comunicativo, alerta y atención, hasta un 37%. Nuestra experiencia en niños pequeños, la pauta de vigabatrina, zonisamida, dieta era muy buena, pero también transitoria. Ahora se habla de combinar con probióticos, ese muñequito que veis ahí del intestino, y muy interesante, combinar con coenzima Q10 la dieta. Por esta hipótesis de disfunción mitocondrial podría ser una alternativa. Otras opciones, pues se ha probado con moduladores de los receptores NMDA, con la alopregnolona y la pregnenolona metiléter, son neuroesteroides que parecen regular la morfología de los microtúbulos. Tirando de esos estudios salió ganasolona, que también es un neuroesteroide. Los moduladores del receptor AMPA, hemos hablado de perampanel y también aquí tenemos a la tinectina, que es un antidepresivo que modula esos receptores AMPA. Ganasolona, pues a partir del estudio Marigold, pues empezó a ver la posibilidad de utilizarlo aquí. Es un modulador de receptores GABA, tanto sinápticos como extrasinápticos, y es este anólogo de este neuroesteroide, la alopregnolona. No tiene efecto hormonal, pero sí que consigue un balance entre excitación e inhibición. Knight, en 2022, publica estos resultados en el estudio aleatorizado controlado doble ciego con placebo, en que encuentra una tasa de respuestas para ganasolona del 24%, pero ojo, para el placebo un 10%. Están muy juntitos. Recordamos que cuando salió la fenfluramina para Lennox,
aprobada por los pelos. Pues aquí pasa una cosa similar. A mí esto me creó desconfianza. Bueno, ahora os hablaré de mi impresión de ganasolona, ¿no? Bueno, pues está aprobado ya por las agencias reguladoras. Todavía no sabemos cuál es la vía de conseguirlo, si será farmacia hospitalaria, será receta de la calle, porque está todo muy parado, desgraciadamente, y a las familias os ha generado muchísimas expectativas. Soticlestat, que es un mecanismo nuevo sobre esta enzima colesterol 24-hidroxilasa, que parece que puede el metabolismo del colesterol regular el glutamato, nuevamente hablando de la excitabilidad. Bueno, pues estos estudios pues nunca más se supo, porque no han demostrado eficacia ni aquí ni en otros síndromes de encefalopatías epilépticas y del desarrollo. La ganaxolona, un metaanálisis de Ham del 2024 que estudia 5 estudios aleatorizados, pues se ve que sí que hay una eficacia, disminuir las crisis por lo menos un 50% del basal, pero en lo que es a los 28 días por mes no se encuentra diferencia significativa. Esto es un parámetro que se habla mucho ahora, días libres de crisis o respuesta cada 28 días. Más importante que cuánto te disminuya, de si es más del 50% o no. Ahora todas las encefalopatías epilépticas y el desarrollo aplican más estos criterios. Tiene un perfil de seguridad bueno, un balance de eficacia y tolerabilidad bueno. Este de Olson del 2024 es una continuación, el estudio de extensión del Marigold, que de 111 pacientes entran en este estudio de extensión 88, un 87%, y analizan estas crisis motoras mayores, que es como lo llaman ellos, cómo van evolutivamente y cómo cuando están cercanos a los 2 años se ve una reducción media del 48%, me quiero recordar, y más incluso de un 75% en otros chicos. Pero analizando con mayor o igual de 50% de reducción de frecuencia global de crisis, son un 24%, parecido al ensayo, y que tengan hasta un 75%, incluso algunos, de reducción de la frecuencia global de crisis. También, cuando los aseguramos la opinión de los cuidadores en estos Global Impression que siempre hacemos, pues tienen una 81,6%, los cuidadores y padres opinan que les va bien, que es un fármaco que le viene bien para las crisis y también para la tolerabilidad. Hay una tasa alta de discontinuación, 42%, más que nada por falta de eficacia. Esto es un balance, bueno, aquí tenéis la dosis, no vamos a entrar mucho en ello, pero si os interesa para conocerlo. ¿Qué ventajas tiene? Pues neuroesteroide, pero que no tiene efecto hormonal, modulador alostérico de los receptores GABA, tanto sinápticos como extrasinápticos, es una gran novedad. En estudios en animales, amplio espectro, una cinética lineal, una dosis bien definida, una escalada bien definida y un balance de eficacia y tolerabilidad bueno. En CDKL5 no sabemos cómo es la cosa, yo me quedé un poco desengañado. En PCH llevo esperando 30 años que salga esto, o sea que imaginaros mi interés. Sale como jarabe, lo cual es muy de agradecer. Cosas malas, baja vida media. Estos fármacos que tienes que dar 3 veces al día no molan mucho, pues sobre todo si alguna dosis le cae al cole. Tiene mucha influencia los fármacos inductores, es difícil encontrar la dosis adecuada cuando toman inductores, las interacciones con esos fármacos. Los fármacos que se ligan mucho a proteínas nos dan problemas, sobre todo cuando están en la UVI e interaccionan con otros fármacos. Efectos adversos neurológicos de clase 1, que son los que dependen de la dosis y son transitorios habitualmente, principalmente somnolencia y desequilibrio. Las indicaciones son muy restrictivas y yo lo que pienso es que se han puesto demasiadas expectativas, tenemos que saber algo más. Yo cuando salió en su día un ensayo para espasmos, me eché a él, pero vamos, empecé a buscar si alguien me lo traía, nadie me decía nada, no se podía traer de medicaciones extranjeras y al poco salió que no era eficaz. Y me quedé totalmente descolocado. Vicente Villanueva, cada vez que habla de fármacos in the pipeline, que dice él, siempre dice la ganasolona de Juanjo. Digo, no, la ganasolona de Juanjo no, que llevo 30 años detrás de ella. Dice, Juanjo, esto no sé yo por dónde va a salir, dice Vicente, con su humor, ¿no? Es el primer medicamento autorizado específicamente para las crisis de este trastorno, del CDKL5, en pacientes de 2 a 17 años. Pero no hay todavía ningún estudio comparativo, ni directo ni indirecto, para ver su superioridad, o al menos no inferioridad, con respecto a otros fármacos. Moduladores de la serotonina, también se han visto algunos a través de IGF-1, inhibición de este receptor GSK3, que es el
Terapia de sustitución proteica, se habla mucho, igual que en otras encefalopatías epilépticas y el desarrollo, por ejemplo en este TXBP1, esta TAC-CDKL5, proteínas de fusión, cruzan la barrera hematoencefálica y parece que mantienen la actividad proteica de CDKL5, que es lo que se consigue, porque esta actividad está baja en las mutaciones. Los fármacos aminoglucósidos, esto se lleva hablando muchísimo tiempo, igual que en otras enfermedades, ¿no? Cómo actúan en las mutaciones nonsense en concreto, y parece que suprimen el efecto de estas, restauran la proteína y la lectura es más fácil y se recobra la localización de la proteína, que eso todos los estudios en animales de experimentación insisten muchísimo. No restaura mucho la actividad catalítica del gen, eso te queda dudas, ¿no? Ataluren se ha probado, como en otras encefalopatías epilépticas y el desarrollo, por ejemplo, Dravet, y se ha probado también en distrofia muscular de Duchenne. En lo que son encefalopatías epilépticas y el desarrollo, Dravet y en concreto esta, malos resultados, no creo que haya que seguir por esta vía. Sí, la terapia génica, tanto en modelos animales como lo primero que se estaba haciendo en humanos, inicialmente usando estos RNA nucleares 1 de pequeño tamaño, que median un poco la corrección del splicing, de la alteración genética, y que pueden restaurar la síntesis proteica, la distribución celular de la proteína y la actividad de quinasa. Todavía hay mucho que decir de esto, ahora vamos un poquito más de terapia génica, aunque yo creo que Elena nos pondrá más al día. Luego, estas CGP, bueno, esto es inleíble, ¿no? Uno más que actúa como antagonista de receptores GABA-B, ¿no? En este caso, esta vía no se había hablado nunca. Parece que restaura la alteración que había en la potenciación a largo plazo, la LTP, que tiene mucho que ver con ese efecto posináptico del PSD9. Y bueno, pues parece que ese exceso de actividad está haciendo daño y que si tú de alguna manera lo regulas, lo primero que ves es que se recobran estos puntitos posinápticos de PSD95, la densidad y la maduración de las espinas dendríticas y también el movimiento de las espinas dendríticas. En concreto, mejora la plasticidad sináptica y la cognición en estos ratones knockout para el CDKL5. Luego están los inhibidores de esta quinasa tirosin fosforilación regulada, que es la DIRK1 en modelos animales, pues unos derivados del té verde, el polifenol y la jarmina, que parecen sobre todo mejorar la función de las espinas dendríticas y la motilidad de las espinas dendríticas. Veis que hablan mucho siempre de espinas. Y luego, pues, desde el 2020 se está hablando de reemplazo del gen, ¿no? Como se ha ido probando con este tipo de vectores adenoasociados y cómo parece que había muchas importantes mejorías, aparte de las crisis, sobre la conducta en el modelo de ratón. Y cómo se corregía esa proteína P95, que le damos tanta importancia poxináptica, ¿no? Sobre todo a nivel del cerebelo. El cerebelo está muy implicado, más allá de lo que pensamos en epilepsia y sobre todo en neurodesarrollo y sobre todo en TEA. Y luego, pues, cómo induce la activación de células pluripotenciales derivados de precursores neuronales que acaban haciendo neuronas maduras, ¿no? Esto es una vía muy prometedora, ahora os hablarán un poco más actual de lo que os he intentado. ¿Qué futuro hay? Pues por una parte lo de los fármacos, ya vemos que algunos se van cayendo, la terapia génica de Ultragenyx, que es una vía muy prometedora para determinado tipo de mutaciones, las otras terapias y otras génicas estimulador. Yo no he tenido nunca he usado un estimulador en este tipo de encefalopatía epiléptica del desarrollo, ni tampoco una callosotomía, aunque hay algunas publicadas. Luego, están haciendo estudios muy interesantes de pronóstico, de evolución natural y de diferencias para hacer un registro de pacientes. Es fundamental hacer un registro mundial de pacientes para saber qué nos esperamos de un extremo a otro del espectro. Y luego biomarcadores, ¿no? Se está hablando sobre todo de biomarcadores en el electro que puedan predecir un poco, y luego algunos a nivel también cómo puede haber a nivel de la sangre. La evolución de la historia natural ya lo hemos comentado, y los modelos animales hablando también de fenocopias. ¿Qué conclusiones sacamos? Pues bueno, a mí me parece muy interesante que, como muchas encefalopatías epilépticas y el desarrollo, esto es más allá de las crisis, tanto para estudiarlo y seguirlo como para tratarlo. No nos vale una bomba
atómica para quitar las crisis si nos va a la porra el neurodesarrollo. Hay que tener este equilibrio. Son crisis variables con distinta semiología, ya lo habéis visto, tanto iniciales como evolutivas, pero sin embargo tiene crisis muy orientadoras, esa hipermotora, tónica más menos espasmos, más menos neoclónica. Si tú ves eso, pocas más, alguna ARX, pero el ARX es tan difícil de encontrar que se nos resiste, pero CDKL5, si tú encuentras esto, todavía estás esperando qué vas a pedir de genética según lo que te deja tu hospital, puedes apostar casi al rojo, como digo yo, en la ruleta, a que va a ser un CDKL5. Luego, el electro y la resonancia habéis visto que son muy variables, tanto iniciales como evolutivos. ¿Podemos tener electro normal al principio? Sí. ¿Podemos tener resonancia normal al principio? Sí, y muchas veces. Fundamental las comorbilidades de neurodesarrollo, sobre todo por intentar ir un poco por delante. Los trastornos del movimiento, sobre todo si hacen un parkinsonismo que podemos tratar con levodopa. Las digestivas, pensar en estreñimiento, trastornos de evolución, trastornos de la motilidad digestiva y los problemas del sistema nervioso vegetativo o autonómico, tanto a nivel de la circulación como a nivel respiratorio. Aunque es mucho menos frecuente, como os he dicho, que en MECP2, algunas de estas niñas tienen accesos de hiperventilación, algunas tienen apneas y pocas, a diferencia de MECP2, tienen lo que llamamos valsalva autoinducido, que ellas se provocan una apnea y esa apnea puede seguir un episodio no epiléptico, como si fuera un síncope, o una verdadera crisis habitualmente tónica o un espasmo. La genética está bien definida. Hay que saber pedirla pronto, que no tengamos ahí dando vueltas, haciendo estudios metabólicos que no llevan a nada. Estudios metabólicos, pensar que en cefalopatías epilépticas y el desarrollo apenas son un 3 a un 5%. Cefalopatías genéticas que estamos hablando, con los nuevos estudios genéticos llegan hasta un 50%. Fijaros la diferencia. ¿Por qué se vende tanto el metabólico? Porque algunas metabólicas tienen tratamiento específico, por lo único. Y luego, el tratamiento yo diría que está en construcción. Ha habido muchos aportes, como pueda ser estos bloqueantes de canales de sodio dependientes del voltaje, del trabajo de Aledo, y todo también la fenfluramina, que no sé yo por dónde saldremos, la ganosolona 3/4 de lo mismo, el cannabidiol yo creo que es una buena opción en estos cuadros Lenos-like, este Lenos mioclónico, y mucho más por llegar, la genética, las nuevas terapias de dieta cetogénica combinadas con probióticos y coenzima Q, yo creo que es muy interesante, pero la dieta siempre en mente, poner la dieta más allá de un año es perder el tiempo, hacer sufrir al niño y sufrir a la familia. Y yo creo que esto es todo. Muchas gracias por vuestra atención.